En el siglo XVI, Simon Stevin descubrió algo que hoy es el corazón de Reinoselva. No es una fórmula compleja, es una verdad absoluta de la física, el principio de los vasos comunicantes. La naturaleza tiene leyes sencillas que lo explican casi todo. Y esta es la que mantiene con vida todo este ecosistema. Este teorema establece que cuando dos vasos están comunicados, el agua siempre buscará el mismo nivel. Da igual el tamaño, el volumen, siempre acabará al mismo nivel. En ingeniería, esto es equilibrio. En Reinoselva, es estabilidad. Os voy a explicar un poco cómo funciona todo esto para que lo veáis. Esto lo hemos diseñado aquí en Reinoselva, ¿no? Aquí hay unos grifos que comunican todo el sistema de aguas. Ven. Ya desde el riego hasta todo ese megafiltro que tenemos, que ahora os lo explicaré todo bien. Este es el corazón de las arterias de todo Reinoselva. Lo tenemos todo comunicado, hay que acabar ciertas cosas, pero bueno, ya se puede enseñar porque la verdad que tiene su qué. Lo voy a encender ahora, normalmente está en constante circulación, pero como tenemos algunos problemillas con la bomba, prácticamente la tenemos parada casi todo el día porque ya tenemos los filtros conectados en el vaso grande. Entonces, la laguna forma parte de todo este sistema acuático, ¿vale? Pero la laguna se queda aquí, digamos, ¿no? Y allí tenemos que ponerle nombre a esa parte. Así que acepto sugerencias de nombres, de la parte de los viveros o de la zona acuática o del filtro o todo eso. Entonces, vamos a ponerlo en marcha. Estas son las válvulas de riego que chupan directamente desde el vaso grande. El vaso grande tiene unos 20.000 litros, el vaso pequeño tiene unos 10. Tenemos otro depósito más grande en el cual se acumula todo el agua, ¿vale? Que son unos 100.000, más 55.000, ¿vale? Entonces estamos en unos 200.000 litros. Que eso, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, lo doblaremos porque tenemos otro proyecto súper grande, del estanque más grande que tendremos aquí, que son unos 200.000 litros más. Entonces, con eso y con lo del amazónico, rozaríamos el 500.000 de litros de agua. Una barbaridad, es increíble. El agua es vida, ¿no? Bueno, vamos a encender esto y veniros para aquí que vais a ver cómo funciona esto. Vaso pequeño. Aquí hay unas válvulas que siempre tienen que estar abiertas, lo que ahora por tema de, no de seguridad, pero de que no sé, que no se salga el agua o yo qué sé. ¿Vale? Abrimos esta, ¿vale? Que parece una válvula de emergencia, pero es ya para unir los dos vasos. Entonces, esto empieza a bajar. ¿Veis que está bajando? Baja rápido. Es el que inicia todo, ¿vale? Impulsa agua hacia aquí, ya se están llenando. Este ya se está llenando. Ahora os pondré una toma en la cual se llena todo esto por completo. Las raíces de los nenúfares crean una rizosfera acuática en una zona extremadamente activa a nivel biológico. ¿Esto qué significa? Que aquí se descompone toda la bacteria, las colonias de bacterias nitrificantes. Es decir, a ver, lo que está pasando es que se está convirtiendo el amonio, precedente de excrementos y restos orgánicos, en nitritos, ¿vale? Y posteriormente en nitratos, mucho menos tóxicos. Con eso también regamos y los animales beben también. ¿Vale? ¿Veis que ya ha bajado el nivel? Eso es porque por aquí hay un tubo comunicado con el gran vaso, donde aquí tenemos unos habitantes
también que viven aquí. Y entonces, pues bueno, están bien, son grandes, ya lo veréis. En cuanto suba el nivel del agua, os haremos una toma de los peces que hay. Vamos a conectar el sistema de filtración que tenemos ahí 2 filtros y 2 bombas, y esta la guardaremos para otro estanque. Ahora también va a ir conectado con lámparas UV ultravioleta para aclarar bien el agua, para que sea más transparentes. Este es un buen filtro, va a hacer una función mejor en otro sitio, así que este lo guardaremos provisionalmente y seguramente se vaya para el hábitat norteamericano, ¿vale? Entonces nos hemos mojado un poco hoy. No pasa nada. Hoy tengo caca de pez, no de pescado, de pez. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre pez y pescado? Nos hemos mojado, llevamos caca de pez y estamos de lunes. Los lunes son fabulosos porque yo elijo hacer las cosas más complicadas los lunes, porque así el resto de la semana ya va para abajo. Y sin quejarnos. Estamos mojados, hace frío, pero no nos quejamos. ¡Uah! Casi nos electrocutamos también, por cierto. Sí, pero no es maquillo o gotas de gomas. Si no, tendría los pelos así ahora. Este depósito tiene 2 metros de profundidad a partir de donde están mis pies. Creo que son 2 o 3. Pues vamos a dejar que caiga la bomba poco a poco hasta abajo. Así, toda la porquería va directa a los filtros y el fondo siempre va a estar limpio. Lo está haciendo un poquito complicado. Hoy el agua está un poquito fría. Eso está pensado para yo poder hacer exactamente esto mismo que estoy haciendo, porque hay 3 depósitos, entonces poder acceder a ellos es importante, y además ahí está la salida de emergencia que si veis alguna cosa pues vaciamos esto de golpe y ya está. ¡Guau! Está muy fría el agua hoy, ¿eh? Las lámparas ultravioleta tengo que comprar bombillas, pero bueno, como si estuvieran, y ya está, sin más. Lo que es importante son los filtros ahora mismo para ponerlos en marcha y ya está. Aquí lo vayamos apoyando de cables y de tubo, que no veas, porque el cámara está grabando y no me puede ayudar.
O no me quiere ayudar, no sé qué le pasa hoy. Tiene cara de pájaro hoy. Se me ha puesto cara de mandarino. Los lunes aquí en Reino Selva son muy interesantes. Porque al señor Misterio, su día preferido de la semana. Le encanta venir aquí, los lunes, a ponérsele cara de mandarino. Ya la emprenderé. Yo los temas aparte tengo que estudiar. Tengo un examen. No me preguntéis de qué. ¿Y sabéis qué he hecho? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Aprobaré? ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Pero porque esta tarde, cuando ya llegue a casa, me pondré a hacer lo que tengo que hacer y entonces me daré cuenta de que está muy complicado. Y entonces pues bueno, a no dormir. Creo que hoy estamos a 10 grados. Pero ya se me ha pasado la tontería del frío. O eso parece. Nos va a sobrar tubo. Muy positivo. Siempre hay que llevar un cúter o un cuchillo. Y yo solía llevar un cuchillo. Lo que pasa que para los vídeos de YouTube no sé yo si es muy recomendable. Porque un cuchillo va muy bien para cortar lechuga. Entonces, por si acaso, ¿sabes? Como hemos cortado este tubo, ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Esto ya está. El agua está un poco removida, pero es normal cuando hacemos cambios de agua así de bestias, es lo normal. Pero para eso también tenemos esa parte de aquí, que es actuaría como un sump, que toda la suciedad superficial se iría por aquí, ¿vale? Entonces ya casi lo tenemos lleno. Tarda en llenar, tarda 1 hora y media o así, y en vaciar es muchísimo más rápido. Que ahora os enseñaré la válvula de emergencia que tenemos preparada aquí por si hubiese que hacer un vaciado de seguridad sin llevarnos ningún pez. Como veis, esta válvula ha estado abierta. La presión de la gravedad no para de aplicar fuerza para desalojar hacia el vaso grande. Este agua está cristalina, ¿vale? Entonces, ahora os lo enseñaré. Y entonces, si venís por aquí, aquí tenemos esta válvula de seguridad. No la usamos mucho, pero una vez al mes o 2 veces al mes sí que la usamos para renovar el agua, si es que hubiese que hacerlo. Muchas gracias por todo. Sed felices, suscribiros al canal si queréis. Si no, yo también soy feliz. Campanita y toda la historia, like, todo. Gracias. Ah, sí, por cierto. Ahora sacaremos 2 vídeos por semana. Miércoles, todo lo que tenga que ver con construcciones. Sábados, animales y ecosistemas. Un abrazo, chao.